la Corte Suprema de Estados Unidos está decidiendo que los estados mediocres se chavaron y que los estados buenos, pues qué bueno. Porque en la práctica lo que está decidiendo la Corte Suprema es que lo que antes le tocaba hacer al gobierno federal, ahora le toca a los estados, es decir, a los territorios, a nosotros. Y parte de lo que había resuelto el llamado Chevron Deference era que la Corte Suprema de Estados Unidos le daba deferencia a las agencias administrativas, a la EPA, la FTC, el SEC, las agencias de vivienda federal, etcétera. El gobierno federal decía, los jueces decían, mira, el experto en eso no soy yo. El experto en eso es esa agencia que tiene un montón de ambientalistas, que tiene un montón de Fish and Wildlife, que tiene un montón... Y las leyes que aprueba el Congreso, como ustedes saben, igual que todas las leyes que se aprueban aquí, porque en el Congreso no son mucho mejor que aquí, pues hay un montón de mediocridad. Además de que hay un montón de intereses, de cabildeo, para empujar que la ley diga algo, pero no diga mucho. Como pasó con la ley promesa, que dice, hay que pagar las pensiones. ¿Cuánto es? No sé. Y eso es parte, eso hay que sacar el presupuesto para las pensiones. ¿Cuánto es el presupuesto para las pensiones? Puede ser $1 o puede ser 2,000 millones de pesos, ¿verdad? ¿Cuánto es el presupuesto? El plan fiscal lo decidirá. O sea, el Congreso es experto creando cosas para que otro lo resuelva ya. Yo no voy a meterme en ese tostón. Le encanta al Congreso hacer legislación que sabe, igual que pasa con los de aquí, que la Junta lo va a virar o que en la práctica no se puede implementar, como cuando nos aprobaron un montón de billones de pesos para, sí, Puerto Rico, ¿cuántos billones que tú quieres? Aquí están, ¿cómo no? ¿Y ahora cómo lo vas a usar? Porque eso es, yo te aprobé los chavos. Y gente, los políticos son así, en el barrio Jaguar de San Lorenzo y en Fairfax, Virginia. O sea, eso es así. ¿Qué pasa? Yo recuerdo cuando en mi cancha de Jaguar fue el representante de distrito, cuando era del PNP, me acuerdo, que va el alcalde de la Popular y fue el alcalde allí y decía, no, pues es que yo di los chavos para el techo de esta cancha. Yo di los chavos. Y no han hecho ese alcalde irresponsable. ¿Cuántos chavos dio el alcalde? Digo, perdón, ¿cuántos chavos costaba la obra? 200 y pico mil. ¿Cuántos chavos consiguió el representante? 5,000 pesos. Pues, pero yo conseguí los chavos. O sea, me sigue, eso es así. Así funciona la política. Y los políticos son locos haciendo eso. ¿Qué hacían los políticos? Pues yo me encargo de hacer una agencia federal y que allá se encarguen. Y como parte de las leyes de Nixon, que Nixon fue un presidente en muchísimas cosas impresionantes, tuvo un problemita, ¿verdad?, con otras cosas, pero en eso, pues creó una cosa que se llama unas leyes ambientales y unas cosas. Pero estas leyes ambientales siempre han tenido muchos intereses encontrados porque los senadores y los congresistas de los estados, como Texas, Oklahoma, no les gusta mucho que les regulen, porque no pueden crear empleos a corto plazo. Lo que pasó con West Virginia y DuPont, ¿verdad? Todo el mundo vio la película Dark Waters y lo que pasó allí, donde podían tirar agua por ahí para abajo y contaminaron un montón y nadie hacía nada. Pues, ¿qué pasa? A nivel federal, antes las agencias administrativas se encargaban de decir, eso está mal. Ahora, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo, a menos que esté expresamente delegado por el Congreso, no hay deferencia a la agencia administrativa y las agencias van a tener que circunscribirse a lo que dice la ley que pueden hacer. Y le corresponderá a cada estado bregar con sus leyes estatales. ¡Tángana! ¿Qué significa eso para nosotros? Pues que en vez de la EPA va a ser recursos naturales que se va a encargar. O el Supremo. O el tribunal va a interpretar. Correcto. Kenneth Rivera Robles, te escucho. Mira, básicamente esta doctrina de Chevron y empezó irónicamente como un caso ambiental que pierden los ambientalistas. En esta doctrina, cuando se ve por primera vez hace 40 años, es que se estaba diciendo cómo se tenían que medir las emisiones cuando yo tenía una planta industrial. La EPA en ese momento decía que yo tenía que medir las emisiones por cada chimenea, una a una por cada chimenea. Si la planta tenía 10 chimeneas, pues cada una de las chimeneas yo medía las emisiones por chimenea. La gente de la planta, que entiendo que era Chevron, que por eso es que es el nombre del caso, dicen, mira, yo tengo que mirar las emisiones por toda la planta. O sea que tal vez pues habían 7 chimeneas que botaban muchas emisiones, pero 3 que no botaban muchas o que botaban bien poquito y en agregado pues cumplían.
¿Qué pasa? En ese momento la EPA decide a favor de la compañía de Chevron y dice, no, mira, la ley lo que te dice es que yo tengo que medir las emisiones a nombre, bueno, no, la ley no decía, perdóname, la ley no, lo que te sugería era que yo medía las emisiones a través de la planta. ¿Qué pasa? Viene el Tribunal Supremo Federal, que es otro Tribunal Supremo Federal, no el que tenemos 40 años después, y dice, mira, quien sabe de esto es la agencia. Ellos son los que tienen el peritaje en esto, uno, y dos, la agencia usualmente responde al presidente, responde al ejecutivo y son los que están sujetos al voto electoral más abajo. O sea, si la agencia está decidiendo cosas mal y usted no está de acuerdo con eso, pues no vote por ellos en las próximas elecciones y lo sacamos y ponemos un presidente nuevo, en el caso del gobierno federal, y que ese presidente nuevo cambie las agencias como lo entienda pertinente. ¿Qué pasa? 40 años después, lo que ha pasado es que usualmente la EPA se va más del grupo de los ambientalistas y ponen más requisitos y más requisitos. O sea que aunque originalmente la empresa ganó, prevalece, y por eso es que se llama la doctrina Chevron, donde se le da la deferencia que la agencia es la primera que va a interpretar, la primera que va a decidir lo que dice ahí. Ahora viene un segundo caso, y de hecho son dos casos que se juntan. En el caso yo le digo Looper, pero si buscas hay dos casos del Supremo, que son unos casos de unos marineros que están pescando arenques, como unos atunes grandes, unos pescados grandes en Estados Unidos. Y esos barcos de arenque tienen un inspector del gobierno, un empleado del gobierno federal que está montado en el barco y está viendo que las operaciones que estén en el barco se estén haciendo de acuerdo con las leyes ambientales federales. O sea que si coges pescados que no son arenque, cogiste un delfín, pues lo devuelva, coges un arenque muy chiquito o que tenga enfermo o algo, pues imagino que lo saques, que no lo mezcles con los otros. ¿Qué pasa? Ese inspector está siempre en el barco y ya eso de por sí causa mucho malestar, porque esos barcos, de lo que he leído de eso, nunca he montado en un barco, esos son bien chiquitos y bien incómodos, es como un avión, es como yo decir que te voy a poner un agente en un avión que está parado por allí en el medio siempre. Y para acabar de complicarlo, la ley provee que en algunas ocasiones la empresa es la que paga el salario de los agentes. ¿Qué pasa? En el caso de Looper, la ley no decía claramente que la empresa, los dueños del barco, tenían que pagar el salario de los agentes. Pero la agencia dice, mira, eso es solamente en unas situaciones particulares, eran 3 las que decía la ley, pero vamos a añadir que en esta situación también el barco, el dueño del barco, tiene que pagar el salario de ese agente del gobierno federal. Viene la gente de Looper y dice, espérese, ya mucho problema que tengo a la gente por ahí molestando en el medio y además yo le tengo que pagar el salario. Pues no, eso no está en la ley, así que vamos al tribunal. La agencia está partiendo de la premisa que le van a usar la deferencia de Chevron, diciendo, mire, la ley no está tan clara, pero realmente quien la interpreta de primera instancia es la agencia. Así que en este caso, vamos a ir con la interpretación de la agencia, lo que está pensando la EPA que va a pasar. ¿Qué pasa? Este es otro Supremo, no es el Supremo de hace 40 años, e ideológicamente es un Supremo más conservador y que se preveía, este caso más o menos me sospechaba por dónde iba a terminar la cosa, de que no iban a mantener la deferencia de Chevron, porque muchos grupos empresariales, incluido la Cámara de Comercio de Estados Unidos y otro montón de grupos de Estados Unidos, dicen, mire, es que a veces estas agencias se le va un poco la mano interpretando, son muy agresivas interpretando y le ponen requisitos adicionales a las empresas, a las personas. Yo voy a construir algo, voy a hacer un proyecto y de repente aparece un requisito que yo no sabía que tenía y eso me encarece mi operación, que es como este caso de los barcos. Mire, yo no sabía que yo tenía que pagar el salario del inspector que va a estar montado en el barco y cuando hice mis proyecciones, pues puse los salarios de los marineros, del que guía el barco, el costo de la gasolina, pero no el salario de esta persona. Llega el caso del Tribunal Supremo Federal y el Tribunal Supremo Federal le decide en contra a la deferencia de Chevron diciendo, espérese. Realmente a quien le toca interpretar las leyes de acuerdo a nuestra Constitución es al tribunal. Así que, chévere, usted agencia, diga lo que usted quiera, yo lo voy a escuchar, pero no le voy a tener que dar deferencia, no tengo que darle prioridad a su interpretación sobre la mía. Si yo entiendo que la interpretación mía es la correcta, nos vamos a ir por ahí. Oiga, la agencia siempre va a reglamentar, siempre va a tomar posturas, pero ya el tribunal no está obligado a seguir la postura de la agencia. Antes la teníamos que seguir, la tenía el tribunal que seguir, a menos que claramente estuviera equivocado. Y lo que dice la disidente básicamente de esa decisión es eso mismo. Es, mira, es que ahora vas a convertir a los jueces en los expertos, en vez de ser las agencias que son los expertos en temas ambientales o en temas, ¿verdad?, económicos o en temas de, ¿verdad?, como el FTC, por ejemplo. Aquí hubo... o sea, ¿quién es el experto en decir que algo es un monopolio? Pues el FTC. Y pues ahora no, ahora es el tribunal, ahora un juez
Un juez es el que sabe más de la ley de monopolio que los tipos que se encargan de bregar todos los días con la ley de monopolio. ¿Qué pasa? Eso va a significar, para todos los efectos prácticos, que cada agencia va probablemente a terminar transando casos que no transaría o no llevando casos que típicamente llevaría. Y de hecho va a ser un mundo de litigio adicional, pero sobre todo va a hacer que muchas cosas que antes hacían las agencias federales ahora se las dejen a los estados porque ellos no tienen la forma de poder regularlo ante no tener una delegación expresa del Congreso. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es mi gran preocupación, que nosotros no entendamos aquí lo que esto significa. La Corte Suprema de la Nación lo que está diciendo es, esto le toca a los estados. O sea, estos son asuntos que no le tocan al gobierno federal. Aquí los padres de la Constitución en el 1789, por allá, decidieron que los estados, y eso de que el gobierno federal se va a meter en todo y va a decidir todo, no, el gobierno federal tiene que ser pequeño. Y esa es una visión que se dio allá en el 1791 hasta el 1803, 4, donde Jefferson y, ¿verdad?, y Adams y el concepto de la creación y, ¿verdad?, la creación de la nación. Y todos pensamos que había ganado ya Alexander Hamilton, ¿verdad? Adams había ganado el que el gobierno federal no es chiquito, el gobierno federal es el que se va a encargar de unir la nación. Pero llegaron estos muchachos creados por la Fairley Society. Esto lleva 40 años in the making. O sea, esto no pasó ayer. Esto lleva 40 años en el proceso de desarrollar. Hubo unos tipos que se llaman la Fairley Society, que nació en la Universidad de Chicago para acabar de chaval. Y esa gente de extrema derecha dijeron, ¿cómo nosotros logramos nombrar jueces y juezas originalistas? Jueces y juezas conservadores. Y lo que hicieron fue que empezaron a lo que dirían groom, empezaron a becar y auspiciar centros de pensamiento, think tanks, grupos ¿verdad?, de abogados y abogadas que fueran a escuelas de derecho y que tuvieran este pensamiento. Y así es como ellos poco a poco van logrando nombrar jueces, al punto de que en el 2016, en septiembre 9 del 2016, porque me acuerdo, eso fue una fecha para mí, Donald Trump le dice públicamente a la Fairley Society y a la nación diciendo, y yo me acuerdo porque esto fue como que wow, o sea, este tipo, he's really going. O sea, denme una lista de los candidatos que ustedes quieren para judicatura y yo me comprometo a escoger solo de los candidatos que ustedes quieran. O sea, le dijo a los ultraconservadores de Heritage Foundation y del Fairley Society, de los que ustedes me digan, de es que yo voy a escoger los jueces. Todo el mundo sabe que esto es una amenaza que los republicanos, ninguno otro había cumplido, porque habían nombrado conservadores como el juez Souter, que terminó siendo de izquierda después. O sea, George H.W. Bush nombró, excepto a Clarence Thomas, o sea, nombró jueces que supuestamente iban a ser jueces, y Ronald Reagan, súper conservadores como Sandra Day O'Connor, que resultó ser de centro, juez Kennedy, que resultó ser de centro. So, en la práctica no había estos ultraderecha que vinieran con una filosofía a cambiar el esquema liberal de los Estados Unidos que había surgido de la juez del juez Warren y de la juez Berger de los años 60, 50, 60 y 70. Cuando viene ese shift, ese cambio, y recuerden, la profesión legal tiende a ser una profesión bien liberal, por razones obvias, ¿verdad? Los liberales tienden a estudiar cosas como derecho, ¿verdad? Periodismo, derecho. La gente más conservadora tiende a estudiar más finanzas, economía, etcétera, ¿no? Eso pues son otros temas, no viene el caso de eso. Eso es un tema aparte. Pues parte de lo que ocurre, Kennedy, es que en los 40 años que esto viene de making, llegó hoy, y llegó el día en que esta gente son mayoría, son 6. Así que este caso era previsible, como tú dices. Oye, y lo que pasa aquí es que, y es lo que tú dices, el tribunal poco a poco se ha ido moviendo hacia cosas de la derecha. De hecho, mucha gente dice, Benito, y las respetaban y la querían mucho, pero que se parece un poquito al caso que estábamos hablando fuera del aire del presidente Biden, que la culpable fue Ruth Bader Ginsburg, porque ella no se retira cuando todavía Obama estaba de presidente, y ella muere cuando está Trump de presidente, y Trump nombra al sucesor de ella. Y ahí es que dicen que fue el momento del giro más brutal en cuanto al pensamiento del tribunal.
Así que pues, mucha gente dice, mira, si ya se hubiera retirado, hubiera dejado que Obama pusiera un juez al Tribunal Supremo, pues esto o no hubiera ocurrido o se hubiera prolongado un poquito más. Que Y de Obama hecho, le invitó, por si acaso, a comer y todo de la Casa Blanca para que buscar, ¿verdad?, la forma en la que ella se renunciara. y no se quiso ir, y te digo comparado un poco con lo de Biden, porque es un poquito el debate que tienen ahora con Biden, si tiene suficiente fuerza, si no está demasiado frágil para ser presidente. Y no sé si Jaycee viste que la semana pasada, un tema que tú y yo hemos hablado un montón de veces son los acuerdos de no competencia, que el Federal Trade Commission está diciendo que son prohibidos, que no se deben hacer, y hemos hablado de eso, y yo escribí una columna hace un par de meses de eso. Ya la semana pasada, después que sale este caso de Chevron, sale un tribunal de un estado, distrito de un estado, diciendo que esa prohibición del Federal Trade Commission, que ellos no están autorizados a imponer, de que no pueden decirle a la gente que no puede tener acuerdos de no competencia. O sea que ya esto de Chevron, que la gente dice, pero ¿cuándo tú vas a ver las consecuencias de esto? Pues a la semana después, inmediatamente, ya un tribunal dijo, pero ese no es que el Federal Trade Commission no sabe más de esto que yo digo que él no tiene, yo tribunal, digo que el Federal Trade Commission no tiene el poder de decidir que ellos mismos pueden restringir ese tipo de acuerdos. O sea que ya eso se está viendo, se va a ver mucho en cosas ambientales, se va a ver mucho en cosas contributivas, en el IRS, que es una cuestión pues bien técnica, y aquí a nivel local, en el caso de Hacienda, que se da mucha diferencia a las agencias contributivas, pues ya no, ahora el tribunal va a decidir cuando algo es ingreso, cuando algo es tributable, cuando una deducción procede. O sea que realmente se le está dando mucho poder al tribunal, y otra vez debe cambiar bastante el entorno jurídico de Estados Unidos, y por consecuencia de los estados, incluyendo de Puerto Rico. Y como dice Jay, por lo menos a corto plazo, se prevé que va a haber un montón de litigación, porque un montón de personas que sienten que la agencia ha sido demasiado abarcadora, que se ha sobreextendido en las facultades que tiene, que está tratando de hacer más de lo que legalmente está facultada por hacer, pues ahora voy a tener la capacidad de ir al tribunal y decir, mira, tribunal, esta agencia se excedió, esta agencia no está autorizada a ponerme esta restricción, no está autorizada a ponerme este requisito, y lo está haciendo, así que vamos a quitarlo. Y depende del tribunal que te toque, como le pasó a los amigos de esto de la acuerdo de no competencia, pues puede que el tribunal decida en contra de la agencia, a favor del contribuyente, y quiten esos requisitos, quiten esas cosas adicionales que se están poniendo. Los tribunales se supone que estén ahí para decidir y para implementar la justicia, pero en la práctica se ha vuelto una profesión, desgraciadamente, donde si yo resuelvo en contra o a favor de fulano, pues, me echo en contra, fulano, mengano. Así que en muchos casos simplemente no se resuelven porque es que los abogados son fulano y mengano, y esos son los que después recomiendan quiénes son jueces, quiénes ascienden a apelativo, quiénes ascienden a superior, quiénes ascienden a supremo o a otros puestos, ¿verdad? Etcétera, ¿no? El Senado, la Cámara, son las personas que deciden el presupuesto. Así que mucho pasa de eso. Y eso es algo que los abogados no les gusta hablar, porque obviamente pues no es nice hablar de eso. Pero incluso yo he hablado con jueces que te dicen, mira, sí, la verdad es que eso es parte del problema de jueces que no se deben tomar decisiones. Eso es parte del problema que tienen en algunos casos. En otros casos, son casos donde los jueces toman decisiones a base de criterio, ¿verdad? De otros criterios, pongámosle. O simplemente en mi caso hay un problema real de pericia. O sea, los jueces y juezas no son expertos en temas todos. O sea, tú ser juez implica, por ejemplo, yo creo que hace tiempo Puerto Rico debe tener un tax court. O sea, Puerto Rico debe tener una corte de seguros. Porque es que, no, y una corte de impuestos. Porque, ¿quién? Estoy 100% seguro que tú que eres perito en los tribunales, te pasas yendo a tribunales y te das cuenta que el juez no sabe. Pues que el juez no tiene por qué saber. Porque eso, ¿qué rayo va a hacer un juez? Vamos ahora a atender el caso Pueblo de Puerto Rico versus Chencho, el caricortado de la esquina. Sí, usted mató a la puerca, la maté a la puerca. ¡Ah! Para la cárcel. Y después viene el caso ahora civil de Chencha, la caricortada, y Chucha, el matapuerco. Y hay una pelea de matrimonio entre ellos. Pelea ahí. Ok, y ahora el caso de impuestos, donde viene Chevron contra Jaguar Media por $200 millones. ¿Y cuánto impuestos pagó? Al Departamento de Hacienda contra Banco X. O sea, en serio, el juez va a saber de todo eso. O
sea, casos que tú, Kenneth, que tú eres el perito en el tema, muchas veces te quitas a leer los casos y a ver a reír las casuísticas y buscar, porque no sabes, y que no puedes saber, pues que es imposible tú saber todos los casos que resuelven y todas las soluciones y todos los vericuetos que hay en las leyes que aprueban nuestros honorables legisladores y todos los caveats que hay en el Código de Rentas Internas Federal Estatal. Muchachos, o sea, entonces vamos nosotros de verdad a decirle la deferencia al juez en casos de temas ambientales extremadamente de pericia extrema, o sea, de verdad, eso para mí son cosas que le toque a Puerto Rico, a nuestros tribunales y que el gobierno federal no se va a meter. Yo creo que eso es algo, un precedente terrible. Esa es mi opinión, te escucho a ti. Oye, lo que pasa es, y tú lo comentaste ahorita, creo que fue en el segmento anterior, lo que pasa es que la deferencia Chevron va a aplicar cuando la ley es ambigua. Entonces, la preocupación mía, tu preocupación es con los jueces, mi preocupación es con la legislatura. Realmente es que le corresponde ahora a la legislatura, cuando legisle, cuidarse de no ser ambigua, porque la legislatura siempre puede, y tú a mí lo comentaste hace un rato, delegarle la facultad de interpretación a la agencia, y eso la ley te lo permite, o sea, que es una delegación que yo digo, mira, agencia, esta parte de cómo se va a implementar esto, estos blanquitos que hay que llenar, los vas a llenar tú. Y eso todavía se puede hacer, a pesar del caso, eso se puede hacer. El problema es cuando eso no se dice expresamente. Entonces, lo que sí va a requerir es que ahora los legisladores, tanto los federales como los de Puerto Rico, cuando legislen, tienen que partir de la premisa de que la agencia no necesariamente es la que va a interpretar, así que tienen que legislar con suficiente claridad y con suficiente especificidad en el mensaje, o sea, que sea tan específico el texto de la ley que no requiera mucha interpretación. Porque es el mismo problema que tú me comentaste ahorita, igual que tú me comentas que tal vez los jueces no son expertos en todas las leyes, tal vez los legisladores no son expertos en todos los temas, pero como quieran no dejan de hacer leyes ambientales, no dejan de hacer leyes contributivas, no dejan de hacer leyes de comercio, de prácticas antimonopolísticas, pues van a tener que ser un poco más cautelosos, un poco más cuidadosos en que le van a tener que decir a la agencia, mira, esto va a ser hasta aquí, o a la persona que va a usar la ley, esta ley lo que quiere decir es esto, y no dejarlo abierto a interpretaciones, porque el problema con esas interpretaciones, y te entiendo lo que tú me dices, pero es que a veces cuando la agencia interpreta, le ponen más requisitos a la gente, o le ponen más requisitos a las empresas, y me fastidié porque no tenía recursos, porque iba a ir al tribunal, el tribunal con el caso de deferencia de Chevron le iba a decidir a favor a la agencia, y de repente me pusiste a mi empresario o a mi persona que estoy haciendo algún tipo de proyecto o de cosa nueva, un requisito que cuando tú mirabas la ley no se desprendía claramente del texto de la ley. Mira, que yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, porque como todo en la vida, y yo sé que tú eres una persona razonable, todo en la vida tiene un lado bueno y un lado malo. Quiero hablar contigo de medición neta, por ejemplo. Todo en la vida tiene un lado bueno y un lado malo. O sea, todo en la vida, no hay nada, no hay una sola cosa en la vida que tú puedes decir, esto es totalmente bueno o esto es totalmente malo. Porque ni el agua es totalmente buena si se consume en exceso, ¿verdad? O cuando cae lluvias terribles, ¿verdad? Pues tampoco es buena. Tampoco es bueno. O sea, todo depende. Así que, o sea, nada en la vida es suficientemente bueno o suficientemente malo. Dicho eso, y aquí es donde voy, Kenneth. Mi problema con esto es que tú decir que le vas a dar deferencia a los jueces para que ellos interpreten cuando haya lagunas en la ley. Vamos a decir, eso es lo que ocurre. Sí, pero es que los jueces no son expertos en los temas ambientales, en los temas económicos, en los temas... Gente, o sea, el FTC es difícil ponerse de acuerdo porque son temas extremadamente complejos en detalles macroeconómicos con fórmulas matemáticas extremas, que va un abogado, que mala mía, ¿verdad? Pero la mayor parte de los abogados son abogados huyendo de las matemáticas. O sea, la verdad, ¿qué pasa? Yo no estoy diciendo esto, lo digo en el sentido de que hay, entonces, ¿qué pasa? En el caso nuestro, nosotros muchas cosas, Kenneth, se las dejamos al gobierno federal para que uno no te metas ahí, que solo los federales le metan mano. Fíjate que le metan mano si no le meten mano a los federales, no solo la corrupción, estoy hablando de muchas otras cosas, Fish and Wildlife, recursos naturales. O sea, aquí hay un montón de áreas, monopolios, la ley es monopolística en Puerto Rico, nadie, la división de monopolio del Departamento de Justicia no hace nada desde la época de Anabel Rodríguez, tú sabes, por Dios, y una que otra cosita que han hecho, pero vamos, o sea, con la profundidad
y con la monopolización que ha habido en Puerto Rico, por Dios, o sea, que ha habido un montón de compras bien cuestionables de empresas de altos niveles de billones de pesos, transacciones multimillonarias que nadie cuestiona, ni siquiera se investiga. O sea, entonces, aquí el gas o sea, ni hablar del tema de los lentes, los espejuelos. O sea, aquí hay monopolios por todos lados, los cines, etcétera. Aquí ha habido montones de acciones. Nadie, pues si el FTC no lo va a hacer y le va a tocar a Puerto Rico hacerlo. Puerto Rico, o sea, nosotros hace años que nosotros hemos renunciado en muchas áreas que le hemos dejado al gobierno federal. Que el gobierno federal se ha metido en muchas áreas que no le tocaban, también, así es, seguro. Y eso es parte, ¿verdad?, de lo que José Trías Monjes decía, que hay que tener siempre mucho celo por la jurisdicción de Puerto Rico para evitar perder las jurisdicciones locales. Por eso existe la ley de, ¿verdad?, la propia imagen y otras cosas. Pero la ley en Puerto Rico, ¿verdad?, nunca son renunciables los derechos morales del autor, por ejemplo, cosas, ¿verdad?, porque él decía, aunque hay un campo ocupado federal, hay que velar por la ley estatal. Y eso es una visión jurídica preciosa, compleja, pero en el sentido de que, oye, ten cuidado porque si el gobierno federal le da por no hacer nada, ¿qué tú haces? No haces nada, no pasa nada. O sea, puede aquí vulnerarse los derechos de la gente sin ningún remedio. Y yo creo que en ese sentido, ¿verdad?, pues el problema de eliminar la deferencia de Chevron es ese. La deferencia de las agencias administrativas es que en el caso específico de Puerto Rico, lograr que nuestros legisladores legislen con seriedad. A mí lo que está pasando ahora mismo con el tema de las empleadas de comedores escolares, ¿hay alguien en su sano juicio que se oponga a que le den aumento de sueldo a las empleadas de comedores? Pues claro que no. Pues si el empleado de comedor te pagan al mínimo y tienen que madrugar y es un trabajo arduo y difícil, pero tú no puedes legislarlo sin decir de dónde van a salir los chavos. Pues ahí aprobaron el aumento y de los chavos entonces la junta lo mira, ¡ay, qué junta diabólica! Tú sabes, por eso, o sea, mi punto es que nosotros hemos tenido mucha deferencia y le hemos dejado al gobierno federal y ahora el gobierno federal cada vez va a poder hacer menos.